Tardes, qué gusto saludarles. Vamos a dar inicio. Bueno, antes de empezar, quiero saber si alguien tiene alguna duda referente a lo que hemos estado platicando en las últimas clases. Agotamos la audiencia de primera declaración con todas sus incidencias y también hablamos de la audiencia de primera declaración conforme la práctica, ¿verdad? Vimos la práctica, cómo desenvolvernos, cómo argumentar ante el juez, qué documentación presentar para acreditar el arraigo de una persona, evitar el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Así es que no sé si alguien tiene dudas antes de que continuemos, compañeros. Lick se puede preguntar. Sí, ¿quién Ah, tiene? no, es que lo que solo quería saber para situar un poquito en el parte del proceso. O sea, ahorita lo que estamos viendo es la primera parte de que es la toma de declaración, ¿verdad? Según entiendo, o sea, la La primera etapa audiencia de procesal. primera declaración, estamos en la audiencia de primera declaración. Ajá. Solo para tener claro, ahí no se presentan evidencias, sino solo son indicios. Es correcto. Bueno, son indicios. Recuérdense que si nosotros hablamos de criminalística, los indicios los encontramos en la escena del crimen, ¿verdad? Indicios. Entonces, supongamos que usted es parte del Ministerio Público, va a un lugar donde se cometió el delito, encuentra un cuchillo en el lugar o el escenario criminal, ese es un indicio. Pero cuando va a la declaración, se le llama medio de convicción, ¿verdad? Medio de convicción. Y luego recuérdense ustedes de que en la audiencia de primera declaración se decretó el auto de procesamiento que permitió que el fiscal pudiera continuar investigando. Entonces, en ese plazo que se habilitará para la investigación, recuerdan ustedes el plazo que tenemos de hasta 6 meses o 3, durante ese plazo, el fiscal reúne elementos de investigación. Ahora se le van a llamar elementos de investigación. Así es. Explique en la primera de la declaración, ahí no hay tiempo, ¿verdad? Se pueden tardar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Para desarrollar la audiencia, Sí, sí, ajá, exacto, para desarrollar la audiencia. no hay. Ahí, muy bien, hay audiencias de primera declaración que 45 minutos, otros 1 hora y otros pueden tardar hasta días, ¿verdad? Dependiendo de la audiencia y dependiendo cuántos sindicados hayan en el caso. Lick, solo otra cosa. eh, por ejemplo, ahí establecimos unos tiempos, ¿verdad? Que es para la primera audiencia, en lo que le presentan al sindicado, al juez, y los tiempos para realizar las actuaciones y el tiempo que el juez da para que investiguen. Pero todo eso se puede ver afectado por la mora judicial, ¿verdad? No, para entender un La poco. mora judicial es porque no se le dé trámite a un proceso penal, ¿verdad? Ahí se va generando mora judicial. Sí, es para entender nada más porque a veces, bueno, se escucha que no, que el proceso se detiene porque el juez no pudo conocer o el juzgado no, o no hubo medio de transporte para que llevaran, antes pues cuando no habían llamadas, no era por llamada, ¿verdad? Solo Sí, para, o sea, eso cabe en la posibilidad que se dé. les voy a contarte. La semana pasada se reformó una audiencia de etapa intermedia que teníamos. Recuerdan ustedes aquí que después de la audiencia de primera declaración vamos a la audiencia de etapa intermedia. Pero en nuestro caso, ¿cuándo tenemos señalada la audiencia de etapa intermedia, Walter? En nuestro caso, en lo que vamos de ejemplos. ¿Para cuándo quedó señalada la audiencia de etapa intermedia? Recuérdenme ese plazo. Creo que es, bueno, depende si, depende el tiempo que pida el Ministerio Público o que el abogado defensor, si no está de acuerdo, el juez puede poner Sí, un pero en tiempo nuestro límite. caso concreto, en el que traemos de ejemplo de la clase anterior, ¿cuándo quedó la audiencia de etapa intermedia señalada? Ah, no, 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 no,
No anoté la fecha. ¿Sí es la? Yo no. 15 En enero. días. ¿Cuánto? En enero. 15 días. 3 de enero, dijo licenciado. Muy bien, eso, muy bien, Jorge. 3 de enero. Entonces, el 3 de enero tiene que celebrarse la audiencia de etapa intermedia. ¿Y el acto conclusivo en qué fecha lo traemos, compañeros? ¿Qué fecha teníamos que presentarlo, según nuestro caso de ejemplo? 18 de diciembre. 8 de diciembre. Diciembre 18. Muy bien, Larry, muy bien, Vitalino. 18 de diciembre. Pues el acto conclusivo es 18 de diciembre y la audiencia es el 3 de enero. Pero, entonces, si la audiencia es evacuada el 3 de enero, vamos bien. Pero la mora ya puede correr si no se evacúa la audiencia el 3 de enero y no se evacúa porque pueden haber diversos motivos. Un motivo puede ser porque incomparecencia de alguno de los sujetos procesales, como el Ministerio Público, el defensor o el propio sindicado. O puede darse también por lo que se le conoce en la práctica como una imposibilidad material, que es que el órgano jurisdiccional o el juzgado tenga más audiencias que no le permitan que pueda evacuar la audiencia de etapa intermedia que tenemos ya programada. Hay audiencias que se van corriendo, dependiendo del tiempo, ¿verdad?, que duren. Entonces, puede que la reprogramen. Y si la reprograman, pues ya la dejan como para días después o meses, dependiendo la carga de trabajo. Así es. Bueno, ¿quién más, compañeros? Licenciado, disculpe, pero si la reprograman, eso perjudica al procesado, porque entonces si tenía 3 meses en la prisión, le pueden dar otros 3 meses más, o porque no lo sacan. No le dan su libertad. Eso tiene razón. ¿Ah? Y ahí debe continuar con el encarcelamiento. Y no hay ninguna forma de ver eso, que le den su libertad, porque no es, o sea, no es problema ni del defensor ni de él. Sí, es correcto. No. Debe continuar con la medida de coerción que le fue impuesta, a menos que esa medida de coerción cambie. Y es que hoy vamos a hablar precisamente de esa otra audiencia, Zenaida, que podemos solicitar nosotros como abogados para que se cambie la prisión preventiva por una medida sustitutiva. Eso es lo que vamos a estar analizando hoy, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar esto. Bueno, ya nadie más tiene dudas sobre la audiencia de primera declaración, compañeros. Recuérdense que ya la próxima semana empiezan sus exámenes. Solo la última, Lick, no sé si tal vez más adelante lo voy a explicar, pero, por ejemplo, como estábamos en la etapa de primera declaración, aquí no se presentan evidencias, solo indicios. Entonces, la parte del abogado defensor sería demostrar ante el juzgado que los indicios no relacionan al acusado con el caso. Eso tendría que tratar de ser como lo el abogado defensor debería tratar de probar. Sí, eso, digamos, no probar, sino tal vez hacer o poder demostrar en la audiencia que no existe una relación de causalidad. ¿Se recuerdan ustedes aquella relación de causalidad del artículo 10 del Código Penal? Además de esto, que puedan concurrir los presupuestos para dictar un autoprocesamiento, y eso es que no pueda acreditar el Ministerio Público las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que es precisamente esas circunstancias que establece el artículo 82, numeral 1, en la intimación de hechos, ¿verdad? Porque eso sí lo tiene que acreditar bien, o no hayan suficientes elementos de convicción. Entonces, ahí eso sería, ¿verdad? Bueno, ¿quién más, compañeros? ¿Seguros? Bueno. Solo tengo una duda, licenciado. Con respecto a esto, el auto de prisión preventiva, o sea que no se puede, digamos, dictar un auto de procesamiento si hay duda de que el procesado, si hay duda de que el procesado no tiene relación con el caso, podríamos plantearlo de esa manera. Sí. Si hay duda, la duda favorece al imputado. Artículo 14 del Código Procesal Penal, presunción de inocencia. No puede decretarse auto de procesamiento
si no hay motivos racionales para considerar que la persona ha cometido o participado en el hecho delictivo. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si hay un error en el auto de procesamiento, licenciado, y el procesado se va a auto de prisión y pues y se dicta de que es inocente? ¿Hay algo de que pueda restituirle el Estado al procesado? ¿O solo se queda con la experiencia, podríamos decirlo? Perdón, gracias. Lo que sucede es que no podemos nosotros en ese momento considerar que si hay errores en el autoprocesamiento, porque hay más etapas en las cuales podríamos verificar o el juez podría verificar si existen o no probabilidades de participación criminal en el hecho delictivo. ¿Verdad? Entonces, que se decrete un autoprocesamiento no significa que estén condenando a la persona, ¿verdad? Porque se recuerdan que les dije, el autoprocesamiento no determina que la persona sea inocente o culpable. Aquí solo a que hay indicios que cometió un delito y que el Ministerio Público lo investigue. No lo está declarando culpable, ni le está imponiendo ninguna pena, solo lo están sujetando a un proceso penal. Pero hay más etapas en las cuales podría determinarse. Entonces, a hablar de acá del autoprocesamiento que contiene errores es muy, les digo, muy anticipado, porque está en la etapa intermedia que puede cerrar el caso definitivamente. La investigación que realice el Ministerio Público puede orientarlo a decir no cometió el delito, cerremos el caso. O puede ser incluso en el mismo debate oral y público, y si lo condena está la parte de impugnaciones, ¿verdad? Que menciona Edna, pero no es el recurso correcto, Edna. Ya les vamos a ir viendo esto más adelante. No es viable contra esta resolución que pueda plantear recurso de apelación, pero vamos a analizar ya incluso alguna jurisprudencia que ha emitido la Corte de Constitucionalidad. Pero entonces, ¿estamos, Carolina? La verdad ya me quedó bastante claro, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, vamos a empezar pues. Fíjense, hoy vamos a estar platicando de otra audiencia, pero necesitaba yo que ustedes recordaran la fecha de presentación del acto conclusivo y necesitaba que recordaran la fecha de la audiencia de etapa intermedia que quedó programada. Entonces, en la clase del lunes dijimos que el acto conclusivo se debía presentar, ojo, 4 meses después, 18 de diciembre de 2024, y la audiencia de etapa intermedia el 3 de enero del año 2025. Eso era el plazo para investigar, el plazo que tenía el Ministerio Público de investigación. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar durante ese plazo de investigación? Dependiendo del delito que se haya cometido, fíjense que puede darse. Miren, después de cerrar la audiencia de primera declaración, podemos nosotros estar en una audiencia de reforma del auto de procesamiento. Y escuche esto, Carolina, y vamos en el sentido de la pregunta de Carolina. Porque Carolina preguntaba, si tiene errores el autoprocesamiento, ¿qué puedo hacer? Edna decía, puedo apelar, es decir, puedo impugnar. Eso no es correcto. Lo que puede hacer es buscar la reforma del autoprocesamiento, porque se dice, es que a mi cliente lo ligaron a proceso penal, por el delito de robo agravado, por ejemplo. A mi cliente lo ligaron a proceso penal por el delito de robo agravado. Y yo considero que no es robo agravado porque el Ministerio Público en ningún momento presentó ante el juez el cuchillo. Y yo siempre les cuento a ustedes y les digo, aquel caso que sucedió allá por la zona 4. Íbamos caminando una persona, un sujeto se acerca y con un cuchillo en la mano le empieza a pedir sus pertenencias, ¿verdad? Y dice, dame tus pertenencias. De hecho, se recuerdan que en la clase presencial se realizamos la intimación de hechos, y en esa intimación de hechos, algún compañero de ustedes le dio lectura, le decíamos robo agravado porque era con cuchillo. Pero resulta que en el caso, fíjense pues, la víctima empieza a pedir auxilio. Dice, auxilio, me están asaltando. Pero el delincuente ya lo había despojado sus pertenencias. Entonces, ve más ciudadanos y empiezan a dar auxilio, y luego ven a unos policías, ¿verdad? PNC, y les piden auxilio. Entonces dicen, allá va el delincuente, y empezó a correr el delincuente, y la policía atrás en una motocicleta.
¿verdad? Eran agentes motorizados. Entonces, fíjense que cuando los policías llegan y lo logran topar, como dice la prevención policial, lo topamos y lo aprenden por estar robando por delito flagrante. Fíjense de que lo que sucede aquí es que el cuchillo no está, pero tenemos nosotros aquella declaración de la víctima donde dice, me despojó de mis pertenencias con un cuchillo. Yo lo vi y me dijo, si no me lo das, te ensarto este cuchillo. Y hay otra persona que estaba esperando hoy un bus y también observó cuando el sujeto sacó un cuchillo. Y esa persona que lo dijo, sí, yo también vi que llevaba un cuchillo. Pero cuando a él lo detuvieron, miren, nada. No tenía nada en las manos. ¿Qué hizo el cuchillo? Lo tiró en una alcantarilla. Posiblemente iba pasando un carro, un pick-up, lo tiró en una palangana. Posiblemente vemos de que en una casa, no sé, algo. ¿Qué lo hizo? Lo cierto es que uno de los elementos de convicción en la audiencia de primera declaración es, por ejemplo, la prevención policial. Ahí los policías hicieron constar de que personas que habían presenciado el hecho, testigos oculares, habían narrado y manifestado que llevaba un cuchillo, que la propia víctima había manifestado que llevaba un cuchillo, y la declaración de la víctima hace saber que llevaba un cuchillo. Entonces el juez, ojo pues, el juez, fíjense que le da cierta credibilidad a los medios de convicción y dice, como lleva un cuchillo, porque así lo declaró la víctima, fiscal dice, vamos a ligar a proceso penal por el delito de robo agravado. Y usted debe realizar las diligencias de investigación pertinentes, necesarias, para determinar la existencia del cuchillo. Entonces, como aquí eso es una calificación jurídica, ¿verdad? Provisional. Entonces, el fiscal empieza a investigar en ese plazo de investigación. Miren, me estoy refiriendo precisamente a este plazo de la investigación. Como es este caso que estamos trabajando ahorita, robo agravado, ¿verdad? Del ejemplo de hoy es robo agravado. El plazo máximo para investigar son 3 meses porque es prisión preventiva y no hay medida sustitutiva. Entonces, digamos que al fiscal le dieron 3 meses para investigar, o 2 meses, pues para no agotar todo, 2 meses. Entonces, en esos 2 meses, el Ministerio Público, ojo, en esos 2 meses tiene que recabar esos elementos de investigación. Y entonces resulta que al mes llega la abogada Carolina Gómez, que es la abogada que está defendiendo al detenido por robo agravado, y llega al Ministerio Público en el plazo de la investigación y dice, quiero consultar el expediente, quiero consultar la investigación. Y determina la abogada que el Ministerio Público ya entrevistó personas y nadie vio el cuchillo, que el Ministerio Público ya fue al lugar de la escena del crimen y no encontró cuchillo, que ya revisó alcantarillas y no encontró cuchillo. Entonces, no hay un cuchillo. Entonces la abogada Carolina sabe que el Ministerio Público no podrá sostener su tesis acusatoria de robo agravado, porque sin arma, por ejemplo, no hay robo agravado. Y es robo agravado porque supuestamente había un cuchillo. Y el juez se lo dijo en primera ocasión, fiscal, determine que existe un cuchillo si quiere que continúe por el mismo delito. Entonces la abogada dice, no, aquí dice la abogada Carolina, el fiscal no va a poder demostrar que es robo agravado. Entonces la abogada comparece ante el juez en el plazo que se está investigando, comparece ante el juez y le solicita una audiencia que se le llama audiencia de reforma del auto de procesamiento. Y fíjense que esta audiencia, ojo, audiencia de reforma del auto de procesamiento, esta audiencia tiene por objeto que entremos a revisar el auto de procesamiento que fue decretado en la audiencia de primera declaración. Pasó un mes de investigación y se determinó que no está el cuchillo. Entonces, en aquella audiencia de primera declaración, entramos a revisar.
Volvemos como a ese momento de ese momento de la audiencia de primera declaración del autoprocesamiento, y el objeto principal es que se revise ese auto, que posiblemente se cambie el delito por el cual quedó ligado a proceso penal. Entonces, fíjense que esta audiencia se va a solicitar ante el juez. Ustedes van a llegar, por ejemplo, Abraham, van a llegar al juzgado y van a decir, vengo a solicitar una audiencia de reforma de autoprocesamiento. El objeto principal es cambiar el delito. Usted piensa en cambiar el delito, vaya y pida una audiencia de reforma al autoprocesamiento. Es que, entonces, ¿qué es mejor, Abraham? A ver, Abraham, ¿qué es mejor? ¿Que su cliente esté ligado a proceso por el delito de robo agravado o robo? ¿Qué es mejor? Que esté ligado por el delito de robo. Muy bien, porque el robo tiene incluso una pena menor. Y note algo, robo agravado no goza de medidas sustitutivas. Robo simple sí goza de medidas sustitutivas. Y por ahí va la estrategia. No, dice yo, y necesito que mi cliente salga libre. Entonces, por robo agravado nunca saldrá libre. Pero si cambia el delito, posiblemente salga en libertad. Vamos con la palabra. Flori, tiene la palabra. Vamos, Flori, no le escuchamos. Tiene apagado su micrófono, Flori. Ahora sí, Lee. Ahora sí. No, sí. Perdón, fíjese que quería preguntarle si esta audiencia que se puede pedir de reforma es antes que lleguen la fecha del 18, por decirle, tenemos que hacerlo antes. Vamos por pasos, Flori. Vamos por pasos. Vamos por pasos. Entonces, fíjense, pues. Vamos a hacer algo. Un ejercicio práctico, Flori, para que todos comprendan. Y vamos a responder su pregunta. Fíjense, pues. Supongamos de que hoy estamos en una audiencia de primera declaración. Vamos a poner un ejemplo de hoy, Flori. Entonces, ¿qué fecha tenemos hoy, Flori? 21 de agosto. Vale, 21 de agosto. Supongamos de que hoy se está celebrando la audiencia de primera declaración. Hoy. Entonces, el autoprocesamiento se emite con fecha 21 de agosto del año 2024. Y si su cliente quedó ligado por el delito de robo agravado, ¿qué medida de coerción se le debe aplicar, Flori? Una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque es robo agravado. Muy bien, y el delito tiene prohibición para el otorgamiento de medidas sustitutivas. Entonces, fijo, prisión. Vale. Y si a su cliente le otorgan prisión preventiva, ¿cuál es el plazo máximo que el juez puede concederle al fiscal para que investigue? Serían 3 meses. Eso, miren, 3 meses, perfecto. Entonces, supongamos que en el presente caso, hoy, audiencia de primera declaración, el juez le otorga al fiscal el plazo de 2 meses para investigar cuándo se debe presentar el acto conclusivo. Tendría que ser antes de los 2 meses, sería agosto, septiembre, octubre. Entonces, ¿cuándo? Si estamos 21 de agosto, para 21 de septiembre sería 1 mes, para el 21 de octubre sería 2 meses. Tendría que ser... Los plazos vencen a la víspera, es decir, un día antes. ¿Sería el 20 de octubre? Ah, pero el 20 de octubre, ¿será que el 20 de octubre? El 19, pues la suerte. Eso, 19, muy bien. Vale, entonces, presentación del acto conclusivo, 19 de octubre. Sábado y domingo no cuenta, solo... bueno, para acto conclusivo, perdón, para acto conclusivo son días corridos, días corridos. Entonces, por eso lo dejamos al 19 de octubre. Vale, 19 de octubre. Ojo, aquí no se señala ahora. Ahora, fíjense pues. Para celebración de la audiencia etapa intermedia, Flori, ¿cuál es el plazo? Porque primero se presenta el acto conclusivo y días después va
vamos a celebrar la audiencia de etapa intermedia. Pero ¿cuál es el plazo que debe mediar entre la presentación del acto conclusivo y la llegada a la audiencia de etapa intermedia? ¿Eran 15 días? Porque No. era una semana. No. 10 días. ¿Plazo no menor de cuánto? No sé, ya se me olvidó el 2 días. ¿Cuánto va a ir un plazo no menor de cuánto? ¿No menor de 10 días? ¿Y no mayor a cuánto? A 25, si no estoy mal. 15 días. A 15, licenciado. 15 días. Mucho. ¿Para qué era ese plazo? A ver, Eduardo, ¿para qué era ese plazo, Eduardo? Para que se asigne audiencia de presentación del acto conclusivo o de etapa intermedia sería. Licenciado, aquí Para dice, inicio. te fijan un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada del acto conclusivo. ¿Para qué? Para inicio de etapa intermedia. Eso, para audiencia de etapa intermedia. Por eso. Entonces, si la audiencia de primera declaración es hoy, 21 de agosto, le dan 2 meses al fiscal para investigar, los otros 2 vencen a la víspera, entonces sería agosto, septiembre, octubre. 20 de octubre, pero 20 de octubre no, ¿verdad? Entonces, 19 de octubre. Y a partir del 19 de octubre empezamos a contar un plazo no menor de 10 ni mayor a 15 para la audiencia de etapa intermedia. Si el acto conclusivo se presenta por ejemplo, el 19, empezamos, pues después ya empezamos día 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay días corridos también, ¿verdad? Hasta llegar al día 12, por ejemplo, y señalamos acto conclusivo, que entonces nuestro acto conclusivo podríamos decir que va a quedar octubre, vamos a ver. 29 podría ser. No, hagamos el cálculo, entonces sería, vamos a ver, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Podría quedar el 31 de octubre, porque ya está en el día 11, ¿sabes? O sea, 19, entonces 20. 20 lo vamos a contar. El 11. El día 11. Si lo dejamos al día 11 estamos bien, porque es un plazo no menor de 10 ni mayor a 15. Entonces, puede quedar el 31 de octubre del año 2024 a las 11 horas. ¿Me están siguiendo? ¿Puede repetir un poquito despacio, Link? Disculpe solo para no. Por eso, el acto conclusivo quedó el 19 de octubre de 2024. Y la audiencia de etapa intermedia, el 31 de octubre del año 2024, a las 11 horas. ¿Estamos? Sí. Sí, licenciado. No son días corridos, ¿vale? Días calendario, no son hábiles. Sí, días calendario, ¿verdad? Días calendario. Porque aquí es solo para que usted... Pero ¿para qué quedó ese plazo? ¿Por qué primero se presentó el acto conclusivo? Ahorita vamos a ir a ver el acto conclusivo. ¿Y por qué hasta después la audiencia? Porque usted tiene que preparar la defensa. ¿Se recuerda que lo hablamos en la clase anterior? Para preparar la defensa, que usted vea qué medio de investigación recabó el Ministerio Público, porque los actos conclusivos se presentan en papel. Los actos conclusivos, digamos, el Ministerio Público dispone a acusar. Fíjense que si dispone a acusar al Ministerio Público, les van a entregar a ustedes algo como esto, miren, un legajo de documentos, algo así. Y este va a ser, por ejemplo, el escrito de acusación, y todos estos elementos que están atrás, todos estos van a ser elementos de convicción, acta de declaración, aquí van a ver ustedes álbumes fotográficos, si hay cámaras, si hay fotografías, si está el cuchillo, pues habrá un álbum fotográfico del cuchillo y todo. Entonces, el acto conclusivo de acusación será como esto. Miren, y ustedes tendrán que ir a estudiar, a analizar todos estos documentos para saber si van a defender bien a su patrocinado, si se cometió el delito o no. Entonces, por eso es de que hay un plazo para que ustedes vayan a su oficina, a su bufete, y ustedes puedan analizar esto y se preparen para la audiencia de etapa intermedia, porque ya tendrán ustedes que ir a argumentar esto. Y si ustedes no se preparan, no están ejerciendo el derecho de defensa y que van a ir a argumentar a la audiencia de etapa intermedia. Entonces, por eso es que está ese plazo. ¿Estamos claros ahora, compañeros?
Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien, Claudia. Entonces, fíjense, pues. Esto lo empezamos a ver de manera práctica porque necesito que ustedes tengan en cuenta que el acto conclusivo se presenta el 19 de octubre de 2024 y la audiencia de etapa intermedia 31 de octubre de 2024 a las 11 horas. ¿Por qué? Porque en esos 2 meses el fiscal debe determinar si está o no el cuchillo. Pero como no está el cuchillo, pasó un mes, ya vamos a por septiembre y no está el cuchillo, sabemos, decimos, el fiscal no va a poder acusar por robo agravado porque no está el cuchillo. Entonces nos ponemos pilas y vamos a pedir la audiencia de reforma en el autoprocesamiento, cuyo objeto principal es que el juez entre a conocer nuevamente esa parte del autoprocesamiento y pueda decidir si modifica ese auto y cambia el delito. Y le dice fiscal hasta ese momento, con lo que llevamos, el plazo termina el 19 de octubre y vamos a decir, mire, usted no encontró el cuchillo. Así es que el delito por el cual estaba ligado el sindicado no puede ser el mismo. Vamos en este momento a cambiar el delito para que usted se oriente y investigue mejor. ¿Verdad? Vamos, Jorge, tiene la palabra. Los micrófonos, porfa. Micrófonos, porfa. Mayra, su micrófono. Vamos, Jorge, tiene la palabra. Eduardo tiene la palabra, no sé si había hablado. Consulta, sí, licenciado, tengo una consulta. Fíjese que para hacer esa solicitud de la audiencia de reformas del auto de procesamiento, ¿es de manera oral o es por medio de un memorial? Miren, fíjense pues, depende porque esto va a depender del criterio del juzgado. Usted puede llegar, por ejemplo, Eduardo, al juzgado y puede decir, vengo a solicitar una audiencia de reforma en el autoprocesamiento. Entonces, es decir, abogado Eduardo, solo háganos favor, llénenos este formulario. ¿Verdad? Llénenos este formulario. Entonces ahí usted coloca el número de causa penal, el nombre de su patrocinado y el tipo de audiencia que solicita. Esa audiencia reforma el autoprocesamiento. ¿Verdad? Entonces le dicen, bueno, abogado, muy bien, le firman de recibido su copia y le dicen, abogado, le vamos a notificar el día y hora de la audiencia. O puede que sea el juzgado que le diga de una vez, bueno, abogado, está su solicitud, muy bien. Por favor, anoten su agenda, de una vez le vamos a agendar la audiencia. ¿Ya? Puede ser. O puede ser aquel órgano jurisdiccional que le diga, abogado, debe presentar un memorial. Pero fíjense pues, si nos dicen presente un memorial, el memorial no debe contener la argumentación para convencer al juez que cambie el autoprocesamiento, que modifique el delito. Solo tienen ustedes en el memorial que hacer la petición de solicitud de audiencia, porque a veces confundimos. Si ustedes fueran a pedir una audiencia a través del memorial, le dicen, señor juez, mi cliente se encuentra ligado a proceso penal por el delito de robo agravado. Y en virtud que a la presente fecha consideramos de que se han variado las circunstancias que motivaron ese autoprocesamiento, solicitamos a usted se señale día y hora para la audiencia de reforma en el autoprocesamiento, en la cual haremos nuestra argumentación de forma oral. Punto. ¿Estamos? No es necesario explicarle al juez cómo variaron las circunstancias, solo es un memorial de petición de audiencia. Entonces, ahí le van a resolver y le dicen, abogado, para tal fecha su audiencia. Y de forma oral, ahí sí va y habla todo lo que tenga que hablar para convencer al juez. ¿Por qué? Fíjense pues, en la audiencia oral, entonces, el juez se constituye en la sala de audiencias y revisa la carpeta judicial. Eso es el día de la audiencia. El juez indica el lugar, fecha y hora y objeto de la diligencia, cómo se va a realizar, que es oral, verifica la presencia de los sujetos procesales, del sindicado, el abogado, el Ministerio Público. El juez comunica a los sujetos procesales el objeto de la importancia de la audiencia.
que se está llevando, que tiene por objeto, escuchen, discutir, evaluar y decidir sobre la posible modificación del auto de procesamiento y cambiar el delito por el cual ha quedado ligado en aquella audiencia de primera declaración. Ahora bien, el juez le concede la palabra a la parte que solicitó la audiencia de reforma en el autoprocesamiento para que éste argumente tomando en cuenta las circunstancias de tiempo, modo, lugar, calificación jurídica penal, disposición legal aplicable y medios de convicción. Usted le tiene que explicar al juez por qué considera que debe cambiarse el delito. Se lo tiene que explicar al juez. Y ojo, no se lo explica, entonces ahí se va a encontrar en problemas. Si no se lo explica al juez, se va a encontrar en problemas, porque no le van a cambiar el delito. Entonces, miren, como circunstancias que hagan presumir el encuadramiento del hecho en otro tipo penal. Hay que convencer al juez. Ahora bien, hay que convencer, fíjense pues, dice, seguidamente el juez le concederá la palabra al otro sujeto procesal para que se manifieste sobre la reforma. ¿Qué significa esto? En la audiencia del juez, miren, esta audiencia no es difícil. El juez se constituye, verifica la presencia de los sujetos, le da la palabra a la parte que lo solicitó, si fue el abogado Eduardo Juan Diego Chávez quien solicitó. Usted solicitó la audiencia de reforma, abogado, tiene primero usted la palabra. Termina de argumentar. A ver, fiscal Ángel Chiquín tiene la palabra. Argumente sobre la petición que ha hecho el abogado defensor. Una vez escuchados a los dos, el juez Alan Ramírez resuelve. Con lugar o sin lugar la petición. Si la declara con lugar, cambia la calificación jurídica del hecho y en efecto liga el proceso penal sindicado por un nuevo delito. Entonces el juez dice, se modifica el autoprocesamiento, se cambia el delito de robo agravado y el fiscal debe investigar robo. Se liga el proceso penal al procesado por el delito de robo. O puede que el juez diga sin lugar, porque no han variado esas circunstancias que hagan creer de que debe cambiarse el delito. Porque dice, no, sin lugar. El fiscal en este momento no ha encontrado el cuchillo, pero le falta un mes para investigar. Así es que, sin lugar, la reforma del autoprocesamiento continúa ligado por robo agravado. Y finaliza la audiencia. Esa es la audiencia de reforma del autoprocesamiento. El objeto principal es cambiar el delito. Pregunta de examen. Si quiero cambiar el delito a favor de mi patrocinado, que se cambie por un delito menor, ¿qué audiencia debo de solicitar? Audiencia de reforma del auto de procesamiento, ¿verdad? Ahora fíjense pues, esta audiencia no la van a ustedes a solicitar en cualquier momento. Esta audiencia hay un plazo para solicitarla. Y ojo con esto. ¿Dónde está el fundamento legal de esta audiencia? Artículo 320, segundo párrafo. Vamos todos al artículo 320, segundo párrafo. Eduardo, ¿tiene la palabra? Licenciado, quería consultarle, digamos que si el juez emite una resolución de sin lugar, con lugar, cambiándole la calificación jurídica, tiene que determinar, por ejemplo, nuevamente un plazo para la presentación de otro acto conclusivo, o se utiliza el mismo que ya que se está investigando, que se está elaborando por parte del MP. Muy bien, buena pregunta. Fíjense que no, el acto conclusivo ya está, el acto conclusivo ya está para el 19 de octubre. Y ese mismo 19 de octubre tiene que presentar el acto conclusivo por el delito. No es que se le habilite un plazo más ni que ahora discutamos un nuevo plazo de investigación, no. El fiscal ya tiene una fecha de la primera declaración y en esa fecha tiene que presentar el acto conclusivo, ¿verdad? Así es. Porque la investigación es la misma, solo que el juez se dio cuenta que el delito debe modificarse, ¿verdad? Ahora, fíjense pues, esta audiencia de reforma en el autoprocesamiento puede ser solicitada por el abogado defensor, definitivamente buscará un delito menor, pero también puede ser solicitada por el Ministerio Público. ¿Qué fue lo que pasó en aquel delito? Fíjense pues, o en aquel hecho, aquella persona que iba en su vehículo y de manera imprudente se pasó un alto
y pasó atropellando a un motorista. Y fíjense que el motorista quedó lesionado y todo, pues ese es el delito de lesiones culposas, ¿verdad? Porque no había intencionalidad, no había dolo. Entonces, quedó por lesiones culposas. Pero resulta que a los 2 meses, o no digamos, a los 20 días de que la persona estaba en el hospital, después del autoprocesamiento dictado por lesiones culposas, la persona muere. Entonces, ya no es lesión culposa, se convierte en un homicidio culposo porque lo mató. Y es quien diere muerte, es homicidio. Pero como aquí no hay intencionalidad, no hay dolo, es por imprudencia, entonces es culposo, homicidio culposo. Entonces el fiscal dice, señor juez, aquí variaron las circunstancias. Ya no voy a investigar lesiones culposas porque la persona murió. Entonces solicito que se ligue por homicidio culposo. Para que al fiscal se le permita orientar, porque se recuerdan que lo dije en la clase anterior, el fiscal no va a investigar el delito que se le pegue la gana. El fiscal va a investigar el delito que consta en el autoprocesamiento. Y si decide presentar un escrito de acusación, debe presentar su acusación por el delito que consta en el autoprocesamiento, no por otro. Por eso es que es importante tener la calificación jurídica correcta. Ahora, miren lo que establece el artículo 320. Entonces, pues, ya saben que puede ser de mayor o menor gravedad el delito. Pero miren el artículo 320, segundo párrafo. Establece, solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emite. Podrá ser reformable, escuchen, reformable, a instancia de parte solamente en la fase preparatoria. Y escuchen esto, marquen bien esto, ojo con esto, Carla, marquen bien. Dice, antes de la acusación, garantizando el derecho a audiencia. Entonces, antes de la acusación, ¿cuándo es antes de la acusación? A ver, Carla Barrera, ¿para cuándo quedó la fecha de presentación del acto conclusivo, Carla? Vamos, Carla. ¿Para cuándo quedó la fecha del acto conclusivo? Bueno, yo creo que no está por ahí. Vale, muy bien. 19 de octubre. Ah, miren, aquí los voy anotando. Los que no responden es porque no están en la clase. Aquí los voy anotando. Entonces, no tengan pena que aquí los voy anotando, ¿verdad? Bueno, entonces, muy bien, Claudia, 19 de octubre. Entonces, fíjense, pues, la audiencia para pedir que se cambie el delito es el 19 de octubre, la fecha máxima, que el fiscal presentará el acto conclusivo el 19 de octubre. Entonces, vamos a llegar un día antes, por lo menos un día antes, fíjense. Y si ustedes piden la audiencia antes de que el fiscal presente el acto conclusivo, todavía les pueden dar esa audiencia de reforma. Una vez presentado el acto conclusivo por el fiscal, aquí está el acto conclusivo, ya lo traje el 19 de octubre, entonces ya no pueden pedir la audiencia de reforma porque el fiscal ya acusó por el delito. Entonces tienen que llegar antes de la fecha de presentación del acto conclusivo. ¿Estamos, Jorge de Leiva? ¿Cómo vamos? Aló, licenciado, buena tarde. ¿Cómo vamos? Aló. Sí, licenciado. Vamos bien, Jorge. Gracias. Sí, Jorge. Bueno, pues, pero al menos contesta. A ver, José Manuel, ¿cuántos días antes? Miren, ¿cuántos días antes? Tiene que ser antes de que el fiscal presente el acto conclusivo. Y si lo llevo a pedir un día antes, no va a dar tiempo para evacuarla. Miren, no va a dar tiempo, pero el juez por derecho a audiencia se las va a señalar y van a evacuar. Incluso pueden evacuarla antes de la audiencia de etapa intermedia, pero lo importante es que se solicite antes de la presentación del acto conclusivo. Ustedes van a llegar en su práctica al juzgado. Vengo a solicitar una audiencia de reforma al autoprocesamiento.
en nuestro caso, el día 22 de octubre, miren, los van a mandar a la fregada. No, le van a decir, abogada Daphne, fíjese que no sé, no. ¿Verdad? Entonces, como dijo, ¿a qué vino? ¿Verdad? Mejor no hubiera venido, ¿verdad? Porque ya van a decir, ay, miren, la abogada no sabía que antes de esa fecha, no. ¿Verdad? Bueno, pero estamos entonces, abogada Daphne, ¿cuándo es la fecha máxima para solicitar esa audiencia reforma al autoprocesamiento? Antes de la fecha de acusación, Lic. Eso, ¿verdad? Antes de la fecha de la acusación. Muy bien. Bueno, creo que hasta ahí estamos, compañeros. Coloquen en el artículo 320, segundo párrafo, audiencia de reforma del auto de procesamiento. Eso, muy bien, María Josefina. Lic, perdón, ¿me puede repetir? En el segundo párrafo del artículo 320, coloquen audiencia de reforma del auto de procesamiento. Miren, compañeros, necesito que se pongan pilas, que estudien lo que vamos viendo. Miren, necesito que se pongan pilas. Yo necesito pilas, necesito que estén pilas aquí en el proceso penal, ¿verdad? Los quiero pilas, estudien, lean. Miren, la única forma que van a tener ustedes de salir bien y todo es estudiando, leyendo y todo. Ustedes saben que yo he estado con ustedes ahí al pendiente en los grupos y todo por si tienen dudas, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ustedes plantear sus dudas en las clases, incluso les doy intervención para que ustedes puedan resolverlas. Bueno, entonces, ¿ya estamos? Vamos a continuar. Ahora viene la audiencia de revisión de la medida de coerción. Y miren pues, miren esto. ¿Se recuerdan de la imagen de la audiencia de primera declaración? Miren, es la misma. Porque la audiencia de reforma del autoprocesamiento puede celebrarse ante el mismo juez de primera instancia. Miren, ante el mismo juez de primera instancia. Y la audiencia de revisión de la medida de coerción es otra audiencia que puede darse durante ese plazo de investigación. Pero la audiencia de revisión de la medida de coerción tiene un objeto, Baltasar. Y este objeto es que ustedes piensen en que se va a modificar la medida de coerción impuesta. Si en contra de mi patrocinado se decretó una prisión preventiva y yo considero que la prisión preventiva no es la medida de coerción correcta aplicable a mi cliente, entonces voy con el juez y de la misma dinámica de solicitud de audiencia, como lo hicimos en la reforma, voy a pedir una audiencia de revisión de la medida de coerción. El objeto principal y lo que voy pensando es cambiar la prisión por una medida sustitutiva. Pero, recuérdense, para poder evitar en determinado caso, o pongamos determinado caso, o cualquier caso, para evitar la prisión preventiva, ¿qué peligros procesales son los que tengo que desvanecer en audiencia? A ver, ¿qué peligros procesales son los que tengo que desvanecer en la audiencia de primera declaración? Ingrid Guadalupe tiene la palabra. ¿Qué peligros procesales debe desvanecer en la audiencia de primera declaración para evitar la prisión? Pregunta de examen. Ingrid. Sí estoy, lo que no sé si me escuchan, que estoy aquí en un lugar público. Está bien, bien, dichosa, tomando cafecito. Muy bien, pero dale. Pues ni tanto. Ah, está bien, bien, me llega, que miren que está estudiando, yo estudio Derecho, estudio Ley, pero que sepan que usted sabe qué es lo que viene ahora. Entonces, vamos, pues. Para evitar la prisión, ¿qué peligros procesales debe desvanecer usted en una audiencia? Lo que estábamos hablando, bueno, si no entendí tan mal, es que cambiar el delito. No. Ahora la pregunta es, en una audiencia de primera declaración, para evitar que su cliente quede en prisión preventiva, ¿qué peligros procesales debe desvanecer? Que no sean agravados, que no sean delitos que no tengan medida sustitutiva
o sea, que tenga medida sustitutiva. No, mire, ¿qué peligro? Yo creo que estoy perdida. No es- ¿Qué peligros procesales tiene que desvanecer? Esa es la pregunta de examen, compañeros. Peligro de la fuga, obstaculización. Eso. Peligro de fuga. Miren, aquí me están respondiendo un montón. Miren, alegres van a estar esos exámenes. Miren, alegres van a estar. Peligro de fuga y peligro de obstaculización a la averiguación. Vale, entonces, vale. ¿Cómo desvanezco el peligro de fuga? ¿Qué documento le voy a presentar al juez Leonardo Contreras? Vamos, Leonardo. ¿Qué documento le voy a presentar al juez para acreditar la residencia habitual de mi patrocinado? El documento sería el DPI, licenciado. ¿Y para acreditar la residencia? Perdón, un recibo de luz y de agua. Antecedentes penales y policíacos. No, para acreditar la Una residencia. factura de servicios básicos. Una licenciado. factura de luz. Recibo de servicios básicos. Eso, vaya, ahí está, miren, pues un recibo, por ejemplo, de servicios básicos de energía eléctrica, ¿verdad? No, nada tiene que ver el antecedente penal, hay que, ojo con las respuestas. Va, un recibo, muy bien, Irma, muy bien, David. Entonces, ojo, Leonardo. Pero resulta que en la audiencia de primera declaración, escuchen esto, en la audiencia de primera declaración, ustedes no presentaron el recibo. ¿Por qué? ¿Por qué no presentaron el recibo en aquella audiencia de primera declaración? ¿Por qué no presentaron el recibo de energía eléctrica? ¿Por qué no lo presentaron? Porque no lo tenían disponible. Lo pidieron ustedes al familiar, no sé quién nos vaya a contratar, pero no se lo llevaron. Entonces, como no le pudieron acreditar al juez, ¿dónde era la residencia habitual? Prisión preventiva. Pero usted ahora, a la semana, llega al familiar y le dice, mire, licenciado Jorge Morales, fíjese que ya tengo el recibo de energía eléctrica que usted me había pedido. Pues uno dice en la mente, ahora, ¿para qué? Pues, pero igual hay que recibirlo porque vamos a pedir una audiencia para que el juez revise esa medida de prisión preventiva y le digamos, señor juez, en aquella audiencia de primera declaración no pudimos acreditar el arraigo, no desvanecimos el peligro procesal de fuga, no pude acreditar la residencia habitual de mi cliente porque no tenía el recibo de energía eléctrica. Sin embargo, en esta audiencia de revisión de la medida de coerción le voy a presentar el recibo de energía eléctrica en donde se acredita que mi patrocinado tiene residencia habitual. Entonces el juez, en aquella audiencia de revisión de la medida de coerción, entra a revisar la medida que fue impuesta y puede cambiar. Sí, muy bien, abogado Jorge Morales tiene razón. Con esto se acredita que su cliente tiene una residencia habitual. En consecuencia, le voy a decretar medidas sustitutivas. Se cambia la prisión por medidas sustitutivas. ¿Me están comprendiendo? Por eso es que, miren aquí, yo aquí en la presentación que les voy a compartir hoy, se las comparto todas, les voy a dejar las guías de audiencia. Y en esta guía de audiencia está, el juez se constituye en la sala de audiencias, el juez verifica, indica el día y hora en la audiencia, el objeto. Miren, número 3, el juez comunica a los sujetos procesales el objeto, la importancia de la audiencia y que es la que se lleve, el objeto es discutir, evaluar y decidir, miren, sobre la posible modificación. Aquí no es del delito, aquí es la modificación de la medida de coerción impuesta al sindicado. Pero dice, la cual deberá ser argumentada tomando en cuenta cómo se desvanece el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Pero, ojo, abogado Jorge Morales, porque si en aquella audiencia de primera declaración ya se quedó desvanecido el peligro de obstaculización a la averiguación y solo quedó preso su cliente porque no desvaneció el peligro de fuga, entonces en esta audiencia de revisión de la medida de coerción, usted va a argumentar solo sobre el peligro de fuga. Y tiene que ser muy concreto en explicarle al juez por qué variaron las circunstancias primitivas que originaron el encarcelamiento. No tiene, miren, el error que podemos cometer es llegar a una audiencia de revisión de la medida de coerción y empezar a argumentar todo otra vez. Cuando en aquella audiencia de primera declaración el juez dice,
Se tiene desvanecido el peligro de obstaculización a la averiguación, pero no se tiene desvanecido el peligro de fuga porque el abogado Jorge Morales no acreditó con un recibo donde pueda ser la residencia habitual de su patrocinado, se decreta prisión preventiva. Va a la audiencia de revisión de la medida de coerción y usted se tiene que enfocar ya no en el peligro de fuga, porque eso ya quedó desvanecido en la primera declaración. Se va a enfocar en el peligro, en el peligro de obstaculización a la averiguación ya quedó desvanecido en la primera declaración. Se va a enfocar en esta audiencia de revisión, se va a enfocar solo en exponerle al juez cómo ahora se va a desvanecer el peligro de fuga. Lo principal es porque no logró acreditar la residencia habitual de su cliente, ahora preséntele el recibo. Eso es lo principal. No tenemos que ser repetitivos otra vez. Pero el objeto principal de esta audiencia de revisión es que se pueda cambiar la medida, la prisión preventiva por una medida sustitutiva. Pero ojo con esto, Mayra, y ojo con esto, Eugenia. No vayan a ustedes a olvidar que si su cliente quedó ligado a proceso penal en la audiencia de primera declaración, ojo con esto, Kimberly, por un delito que tiene prohibición para el otorgamiento de medidas sustitutivas, no vayan después a pedir revisar la medida, porque saben que no le van a dar medida sustitutiva. Repito, ojo con esto, Kimberly. Si su cliente en la audiencia de primera declaración quedó ligado por el delito de robo agravado, fijo le decretan prisión preventiva, porque no goza de medidas sustitutivas ese delito. Después, no vaya a llegar a pedir la revisión de la medida de coerción porque usted sabe que de todos modos no goza de medidas. Esto es cuando el delito goza de medidas, pero en primera declaración se decretó prisión. ¿Cómo vamos, compañeros? Ustedes me dicen. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, Lick. Perfecto. Muy bien. El juez puede, ojo con esto, el juez puede emitir su resolución con lugar si considera que las circunstancias han variado, que no hay peligro de fuga ni obstaculización y otorga medidas sustitutivas. O puede decirle, abogado Leonardo, sin lugar su petición, continúa en prisión su cliente porque no logra desvanecer el peligro de fuga o el peligro de obstaculización, dependiendo de lo que se ha decretado en la primera declaración. Ahora fíjense pues, vamos, abogada Kimberly Marisol, fíjense pues, si en la audiencia de primera declaración, ojo abogada Kimberly, en la audiencia de primera declaración, a su cliente le decretaron autoprocesamiento por el delito de robo agravado y pasó un mes investigando al fiscal después de la primera declaración y usted considera que el fiscal no podrá sostener su acusación de robo agravado y considera que el delito debe ser modificado, ¿qué audiencia le va a solicitar al juez? Abogada Kimberly. ¿Qué se hizo, Kimberly? Marisol. Ay Dios, miren pues compañeros, ya empezamos con esas faltas. Una pregunta. Disculpen, no sé si es así, pero sería en las medidas de reforma de procesamiento. No sé si estoy mal. Fíjense que es audiencia de reforma del auto de procesamiento. Ah, sí, disculpe, es audiencia de reforma. Perdón. Y esa audiencia tiene por objeto, por ejemplo, si usted considera que el fiscal no va a encontrar el cuchillo, pide la audiencia de reforma al autoprocesamiento. ¿Y el objeto cuál va a ser? A ver, abogado, ¿cuál va a ser el objeto? Cambiar el delito. Eso, ahí estamos. Cambiar el delito. Muy bien, Rafael. Muy bien, Jorge. Cambiar el delito, Jorge, no la medida. Cambiar el delito. Muy bien, María Josefina. Fíjense pues. Pero si ustedes consideran, abogados, escuchen esto. Futuros colegas, si ustedes consideran que el delito se va a cambiar, piden la audiencia de reforma al autoprocesamiento. Pero si ustedes dicen, no, aquí yo voy a cambiar este delito y voy a lograr que el juez cambie de robo agravado
a robo. Ahora les pregunto, el delito de robo, Ligia Marleni, vamos Ligia Marleni, el delito de robo goza de medidas sustitutivas, ¿podría otorgarse medidas sustitutivas a su cliente ligado por el delito de robo? Ligia Marleni. Sí podría, licenciado. Sí, Se puede. Cierto, dice Ligia. Sí se puede. ¿Por qué? Se puede porque el delito no tiene prohibición, siempre y cuando, ojo, desvanezca el peligro de fuga y obstrucción. Entonces, fíjense pues. Miren lo que les quiero dar a entender. Muy bien, Daphne. Fíjense pues. Lo que les quiero entender es que si su cliente en algún momento queda ligado por el delito de robo agravado, en primera declaración no le van a otorgar medidas sustitutivas. Pero, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? Piden audiencia de reforma, cambian el delito a robo, y si cambian el delito a robo, de una vez piden la audiencia de revisión de la medida de coerción. Porque una vez cambiado el delito, entran a conocer sobre la medida sustitutiva. Cambian la prisión por medida, porque el juez, escuchen esto, el juez en automático, Lady Cortés, ojo, el juez en automático no va, o no en automático, técnicamente es de oficio, el juez no va a otorgar medidas sustitutivas. Qué alegre fuera que se cambie el delito de robo agravado por robo y en consecuencia también le otorga medidas sustitutivas. Qué alegre sería eso, que el juez dijera, pero no, aquí tenemos que hacer las peticiones. Y si usted, imagínense que ustedes están en una audiencia y está su cliente a la par y usted le dice, mire, hoy cambiamos ese delito de robo agravado por robo. Y en efecto, se cambia. El juez dice, abogado, con lugar su petición. Se liga a proceso penal a partir de este momento por el delito de robo y no por robo agravado. Miren, ustedes celebran, sé que alegre, y su cliente a la par, mire, yo sabía que podía confiar en usted, que usted, mire, me llega, Lic, me llega. Y como usted me había dicho, Lic, de que este delito goza de medidas sustitutivas, hoy me voy a casa, ¿verdad, Lic? Hoy me voy, miren, hoy me voy. Y usted le va a decir, mire, disculpe, pero es que no pedí la audiencia de revisión de la medida de coerción. Entonces, miren, le va a tocar que ir a pedir la audiencia y le van a dar una audiencia, miren, se la van a dar 2 meses después, 3 meses después, y su cliente bien alegre que le habían cambiado el delito. Entonces, ahora les digo algo. Ustedes pueden pedir, valió cheto, dice bien, ustedes pueden pedir simultáneamente las 2 audiencias. Dicen, vengo al juzgado, voy al juzgado y pido audiencia de reforma al autoprocesamiento, y si creen que les van a cambiar el delito por un delito que goce medidas, de una vez piden audiencia de revisión de la medida de coerción. Piden las 2. Pero si solo piden la reforma y les cambian el delito, no vayan a andar pidiendo medidas sustitutivas, porque miren, el juez les va a decir, abogado, ¿usted pidió la audiencia? No, entonces no puedo entrar a conocer ninguna petición que usted no haya hecho antes. Primero pida la audiencia. Ay, Dios, miren. Entonces, estamos claros. Puedo pedir las audiencias de forma independientes, pero en determinados casos, por estrategia de litigio, puedo pedirla simultánea a las 2. Cambio el delito, ahora inmediatamente entremos a discutir el cambio de medida de coerción. Bueno, pues compañeros, ¿cómo vamos? Una consulta, debería hacerse la solicitud al mismo tiempo y todo, pero al momento de realizar la reforma del acto de procesamiento y da lugar, siempre en esa misma audiencia, ya teniendo la otra audiencia de revisión de la medida de coerción con el mismo juez que solicita, o es con diferentes... No, usted la tiene que pedir antes. Por eso les digo, qué alegre sería que usted escuche, se modifica el delito, se cambia el delito, y que en ese momento usted levante la mano y diga, señor juez, en virtud que se cambió el delito, solicito audiencia de revisión de la medida de coerción. Miren, el juez le decir, abogado, eso pídalo antes. Porque yo... Pero me refiero, un ejemplo, más audiencia. Si era el momento de solicitar las 2 al mismo tiempo, ahí sí se puede hacer en la misma audiencia, o... Es correcto. Si usted en su petición de audiencia solicitó las 2, entonces el juez va a entrar a conocer las 2. Pero si solo pidió la reforma, solo la reforma. Porque el juez tiene más audiencias.
Y las audiencias son agendadas por hora, por tiempo. Pero le van a agendar media hora para la audiencia de revisión de la reforma del autoprocesamiento. Entonces, o sea, que en este caso darían 1 hora. Miren, las audiencias van una tras otra, y agendarle una a usted que no, hay un orden, ¿verdad? Entonces, estamos, compañeros. A ver, Rafael tiene la palabra. ¿Quién más estaba? Creo que alguien más estaba levantando la mano. Buenas noches, compañeros. Sí, con esto de la medida de coerción, no solo están pidiendo ahora lo que es un recibo de luz. Fíjese que yo trabajo en la Municipalidad de Guatemala y unos vecinos vinieron porque tienen su caso ahí mero enredado, ni yo les entendí, pero me decían que el juez les había solicitado una carta de residencia, la cual se solicitaba anteriormente en lo que es la Municipalidad de Guatemala, ahora se solicita en las alcaldías. Pero ¿qué lugar era? ¿Qué lugar? ¿Qué colonia? Aquí zona 18, por La Maya. ¿Ese era algún asentamiento, alguna colonia muy común? Fíjese que en todas las áreas, ya sean residenciales, asentamientos y cualquier colonia, las están pidiendo. El juez la pidió para comparar con el recibo de luz. El procedimiento hace un par de años era que yo le iba a solicitar, llevaba mi recibo de luz a la alcaldía, mi copia de DPI, y en términos de 48 horas los de la alcaldía iban a mi casa, y si yo no estaba, preguntaban, verificaban y tomaban fotos. Ahora no, ahora ellos solo dicen... Porque aquí lo único que tenemos que acreditar al juez en lo penal es que la persona viva en el lugar donde dice que vive. Sí, pero, o sea, la alcaldía va a verificar que yo sí vivo en la residencia para ellos extender esa carta ahora. Sí, pues, si con eso se le acredita al juez verdaderamente, fehacientemente, la existencia del lugar y que la persona vive en el lugar. Sí, entonces, anteriormente yo me podía ir a mi trabajo si estaba en otra actividad y quien estuviera en mi casa podía atenderlos. Ahora no. Ahora la alcaldía exige que si voy a pedir esa carta para mi persona, yo tengo que estar ahí y ellos se toman una semana para hacer ese tipo de visitas. Ya no es solo... Muy bien, excelente. Miren, esa información es importante porque en algún momento pueden encontrarse ustedes con el criterio del juez. Pero miren, ojo Rafael, no son todos los jueces. Me atrevo a decirle por experiencia práctica del día a día en audiencias que no son todos los jueces que piden esta constancia. Puede ser, por eso le preguntaba qué lugar o qué sector, porque puede ser por el sector de que no sea muy, o en el recibo no esté bien explicada la dirección y haya duda para el juez. Entonces, creo que por eso. Pero muy bien, Rafael, excelente, gracias. Oye, porque ese es un aporte práctico que nos puede servir a todos. Y ojo, compañeros, saben que su cliente tiene que estar. Por ningún motivo se les vaya a ocurrir decir, diga que vive en aquel lugar, porque va a llegar y le van a decir que no. Y esa constancia, si el juez ya se los pidió y ustedes tienen que llevar esa constancia al juez, y si ahí se hace constar que no, miren, ahí ya se metieron a clavos en el proceso penal, porque están mintiendo, ¿verdad? Entonces, muy bien, Rafael, excelente, gracias. Vamos a ver, Eduardo tiene la palabra. Licenciado, con una consulta. Digamos que como usted mencionaba que si estratégicamente solicitamos las dos audiencias, ya sea la de reforma del auto de procesamiento y la de revisión de la medida, si en dado caso nos decretan sin lugar la resolución, ¿qué podemos hacer ya cuando lleguemos a la audiencia de reforma de la medida? Porque al final eso era... La medida no, revisión de la medida de coerción. Ah, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer si en dado caso nos decretan sin lugar en la audiencia? Lo vamos a ver más adelante en los medios de impugnación, ¿verdad? Pero para adelantar le puede plantear recursos de apelación, ¿verdad? Y el recurso de apelación lo puede interponer usted, ¿verdad? Recurso de apelación es el artículo 404, numeral 10, así es. De acuerdo. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Quién más tiene la palabra, Edras, antes de cerrar la clase? Buenas noches, licenciado. Una consulta. El Ministerio Público, al presentar su acto conclusivo y ya estando en etapa intermedia, ¿podrían modificarla por alguna circunstancia? Sí, en la audiencia de etapa intermedia les voy a explicar que ustedes también pueden hacer aquellos argumentos para cambiar el delito. Porque en la audiencia de etapa intermedia, miren, si ustedes no pidieron la audiencia de reforma en su momento, entonces en la audiencia de etapa intermedia ustedes pueden pedir que el fiscal
bueno, no que el fiscal, pueden pedirle usted al juez que cambie el delito, ¿verdad? Artículo 342, numeral cuarto. Sin importar que ya se haya pasado el tiempo, como yo, abogado defensor, el pedir una reforma de auto de procesamiento. Sí, porque no la va a pedir como reforma. No va a pedir una audiencia de reforma. Va a ser un argumento en la audiencia de etapa intermedia para cambiar el delito. Pero eso se lo voy a explicar en la próxima clase. Okay. ¿Me puede repetir el fundamento? Disculpe. 342, numeral cuarto. Ok, muchas gracias. De nada. Muy bien, Freddy. Tiene la palabra antes de cerrar. Bueno, creo que Freddy se le quedó activa la mano. Bueno, compañeros, les deseo buena tarde, buenas noches, buen descanso. Los veo en la próxima clase. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado.